entendemos que la contracción muscular es diferente cuando es el reposo y en actividad, ¿no? Es decir, si es una cuestión dimensional o categorial, ¿no? Si es más es que es algo distinto o es que es una cuestión de más o menos, ¿no? Es una Y ahí se cuestión me de... quedó grabado esa idea. Entonces me surge la pregunta inmediata de, Juan, ¿dónde se va el tono cuando aparece el movimiento? Cuando yo me quiero mover, ¿dónde se Claro, va el tono? es que esa es la cosa, es la historia esa, es que no hay diferencia. Es decir, el tono y el reclutamiento volitivo de más alto nivel, que puede ser de un relojero ahí tirando atencionalmente, arreglando un reloj, o yo qué sé, una esteticien. Yo ahora tengo una esteticien que es usuaria mía. El otro día lo hablaba con ella, digo, es que una esteticien requiere un control que yo nunca había pensado en eso, porque de cachondeo le decía, a ver si me hacen una limpieza de cara, que estoy muy feo, no sé cuánto, y me decía, es que yo no te puedo sacar los puntos negros y tiene un control de la pinza que quisiera que lo viera. Pero claro, yo luego lo pensaba y decía, siempre pongo el ejemplo de los relojeros y no sé yo, porque es verdad que esta muchacha necesita un control distal y una performance al final que es brutal. Entonces, el tono no es una cosa burda, fea, refleja y luego conforme vamos para arriba enganchando tipos de reclutamiento, entre comillas, tipos, se va volviendo bonito y fino. No, el tono, igual que el movimiento volitivo, no deja de ser motoneuronas espinales que le pegan petardazos a las fibras musculares para que se contraigan más o menos. Ya está. Entonces, al ser Claro. una característica emergente, el tono funciona en lo cognitivo, se entiende casi mejor que en lo físico. Por ejemplo, cuando tú hablas de la atención en neuropsicología, los neuropsicólogos dicen, no, la atención es una cosa emergente y es una característica básica, o sea, es algo que se necesita como un ruido de fondo de activación necesaria para luego poder desarrollar el resto de las capacidades cognitivas. Pues con el tono ocurre lo mismo, es decir, el tono es un grado de contracción que depende de estructuras que son más antiguas, que no más arcaicas, que son más, de hecho funcionan mejor que las superiores porque son más antiguas, entonces llevan más años evolucionando y a lo mejor hacen cosas que nosotros consideramos que son menos interesantes, pero que son la base, son los ladrillos sobre los que luego se puede ir edificando el edificio, ¿no? Entonces, al final son tipos de activaciones de motoneuronas que se van sumando, pero no sumando de una forma, como tú decías, categorial, de aquí tengo el tono y ahora viene el reclutamiento cortical y desaparece el tono. No, esta motoneurona está siendo estimulada por unas estructuras determinadas y con una intensidad determinada y está generando una contracción que es compatible con el tono muscular, con lo que entendemos por tono, y estas motoneuronas están recibiendo otra serie de estímulos a unas frecuencias determinadas desde unas estructuras determinadas que hacen que transforman esa contracción que antes era compatible con un tono en una contracción que ahora es compatible con un movimiento que estamos viendo en desarrollo precioso que es el lago de los cisnes. Vale, pero las motoneuronas son las mismas y el mecanismo intrínseco es el mismo. Lo realmente interesante aquí es el jaleo de redes que tiene que haber ahí adentro para poder modularse de forma dinámica y conseguir que en todo momento los procesos más automáticos estén asegurados, pero a la vez se permita esa oscilación cuando otras estructuras más nuevas meten la mano ahí. Pero efectivamente esa distinción entre tono como algo reflejo y movimiento como algo no reflejo, eso es terrible, porque ha dado lugar a un montón de teorías evolucionistas del control motor que son pamear y no echar gota, como diría mi abuela, es decir, es que es terrible, porque si tú consideras que el tono tiene que ser eliminado por el reclutamiento cortical, como se ve, por ejemplo, en los inefables terapias estas de movimientos rítmicos y cosas Sí. de estas que se El venden tanto BRMT. Sí, toda esta tontería de que porque yo ahora haga así es que no es el reflejo de Moro, no lo tengo no sé qué. Y es como, mire usted, eso no es así. O sea, eso no es que están los reflejos aquí y se desarrolla el cerebro y dices, reflejos, malditos, al hoyo, y los encierra y entonces la corteza coge el control. No. De hecho, esta mañana lo leía yo en Pandián y me parecía muy bonito. Decía, pues si es que el sistema espinal, la médula y el resto de los sistemas, tanto piramidales como extrapiramidales, al final se van desarrollando de forma orgánica, de forma conjunta, para permitir el nivel más complejo de interacción. Entonces, si yo tengo todos los Total. sistemas funcionando orgánicamente, seré capaz de generar contracciones musculares que tendrán como más complejidad, porque requerirán de un timing más específico, de unas intensidades más específicas
y de que ciertas estructuras tengan un tipo de contracción en cuanto a cantidad y timing y otras pues estén moviéndose así tiqui, tiqui, tiqui. Y, ¿me entiendes? Pero al final, si cuento con menos complejidad porque he tenido una lesión, pues me voy a formas de reclutamiento que son más sencillas porque no están en la zona que se ha lesionado. Entonces, esa distinción hace mucho daño. También por el concepto de eutonía, que la eutonía, pues volvemos a lo mismo. Si es que el otro día leía yo artículos sobre electromiografía, porque ahora estoy muy interesado en las técnicas neurofisiológicas de evaluación del tono, ¿no? Porque estoy un poco cabreado con las escalas clínicas, no sé si lo has notado. No, que va, Claro, que va. y claro, yo veía los gráficos yo siempre he tenido muy presente que el tono muscular como que era una cosa potente eléctricamente. Y cuando tú ves en realidad los electromiogramas de musculatura en reposo, es decir, tumbaico boca arriba, pensando en las batuecas o dormidos, todavía no en las fases profundas del sueño, que ya sabemos que hay una bajada de tono brutal, sino en fases porque estás todavía medio atontado, te das cuenta que realmente el músculo esquelético no tiene una actividad muy grande eléctricamente en reposo, en lo que entendemos como reposo clásico. Entonces, claro, ya entender que hay personas con hipertonía, con hipotonía, cuando no tienen ni siquiera lesiones neurológicas, pues eso todavía se sigue escuchando en muchos foros de fisioterapia musculoesquelética. Y a mí todavía, yo recuerdo, pues ya te digo, en movimiento normal me dijeron que yo no me podía levantar haciendo antebáscula pélvica porque tenía una hipotonía abdominal. Y era como, mire usted, que corro 10 kilómetros 4 veces a la semana. No puedo tener una hipotonía abdominal. O sea, claro, depende con quién me ¿Te compare, pero caigo? claro, clínicamente relevante no puede ser. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, esa concepción de tono como lo que decimos, como un tipo de cosa distinta a otros tipos de reclutamiento.